Son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4 minutos y vamos a iniciar nuestro espacio de entrevista, Visión a la Verdad, donde ya tenemos a nuestro invitado especial de este día, como es el coronel Mario Pazmiño. Importante mencionar, antes de darle la bienvenida, que el día de ayer analizábamos el panorama sobre la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, estas rutas del narcotráfico, y hay que ampliar esta información. Es por ello que tenemos la cordial aceptación del coronel, porque en los últimos años Ecuador ha pasado de ser un país de tránsito a convertirse en un epicentro de una guerra silenciosa, que es la del narcotráfico internacional. Entonces, coronel, muy buenos días, un gusto saludarle. Quien le habla, Tangi Zambrano, desde la ciudad de Manta. Dani, muy buenos días. Un cordial saludo para los televidentes y radioescuchas de preciosa medio de comunicación, pidiendo mil disculpas por los 2 días anteriores que no pude estar presente por situaciones personales, pero estoy aquí nuevamente para poder conversar con ustedes. Muchísimas gracias, coronel. Le agradezco enormemente por su aceptación. Iniciando ya con este espacio de análisis, ¿cómo explicar este efecto boomerang del bloqueo estadounidense en el Caribe y por qué nos coloca a nosotros los ecuatorianos en el centro del tablero criminal? Geopolíticamente hablando, el momento que existe una fuerza expedicionaria como la norteamericana, muy potente, que está desplegándose y está colocándose en una posición frente a las costas venezolanas, cubriendo todo el Caribe, que abarca también parte de Colombia, indudablemente que tapona y evita que la droga siga saliendo por uno de los corredores más importantes que tiene América, y ese corredor se llama Corredor Caribe. El corredor Caribe, pues, abastecía de droga hacia lo que es Centroamérica, específicamente hacia un centro de acopio importantísimo que está en Costa Rica, en Puerto Moín y Limón, y desde ahí subía para entregar la droga a los Huitas, que es un cartel de Guatemala que se encarga de recopilar la droga regional y trasladarla para el cartel de Sinaloa o cartel Jalisco Nueva Generación en México. Pero no solo es por la parte costanera, por la parte de Costa Rica o de Centroamérica. Era más arriba también, llegaba la droga directamente hacia México, llegaba la droga también hacia la Florida y se redireccionaba la droga también hacia Europa. Era un corredor muy importante que está al momento bloqueado. ¿Qué pasa con ese bloqueo? El bloqueo obliga a las organizaciones de crimen organizado y a las de narcotráfico, que no solo era cocaína, sino también fentanilo y también otras drogas sintéticas, a redireccionar todo este flujo de estas sustancias hacia otros corredores. ¿Y qué corredores se van a utilizar para poder desviar ese taponamiento que existe en el Caribe? Pues se van a desviar hacia los otros 3 corredores que existen en América Latina. 2 de ellos atraviesan territorio ecuatoriano. El corredor del Pacífico, que está conectado directamente con este corredor, porque el corredor del Pacífico viene desde toda la costa y el litoral colombiano, desde cerca de Panamá, atraviesa toda la costa colombiana, los puertos ecuatorianos y va a desembocar aproximadamente a la altura de Piura en Perú. Y el otro corredor tan grande, también importante, es el que nace en el eje cafetero. Se traslada hacia territorio ecuatoriano, penetra, luego de pasar por Mocoa, Puerto Asís, penetra en Sucumbíos y desde ahí se redirecciona. Una parte de ese corredor se va para Brasil, atravesando lo que es Perú, y ahí toma contacto con esta protomafia que se llama Comando Bermelo, quien se encarga de redireccionar la droga hacia Brasil, el principal consumidor de droga a nivel mundial, primero o segundo, no estoy bien. Y luego, pues el otro ramal va directamente también en 2 vertientes. La una que toma Lumbaki, Cascales, La Bonita, sube hacia Carchi y desde Carchi nuevamente pues hacia la costa ecuatoriana. Y la otra de una ciudad bisagra, que es la ciudad de Baños, donde llega este corredor y de ahí se fragmenta, o sea, se redirecciona hacia los puertos ecuatorianos. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿cuánta droga entra al país al momento? Al momento tenemos cerca de 950 toneladas de cocaína que ingresan, sin considerar fentanilo ni tampoco otras drogas sintéticas. Estas 950 toneladas anuales que ingresan va a verse pues incrementada sustancialmente por el taponamiento del corredor
del Caribe. Y esa droga puede tranquilamente duplicarse no solo en cocaína, sino va Ecuador a haber pues un flujo más directo de lo que es el fentanilo y otras drogas sintéticas, utilizando los mismos corredores que tiene el narcotráfico. Por Coronel. lo tanto, tenemos un incremento sustancial de esto con las repercusiones que tendría eso para el país. Y a mí me implica porque, de acuerdo a la explicación que usted nos da en estos momentos, estamos viviendo a nivel criminal Ecuador una tormenta perfecta, porque mientras comienza el tema del bloqueo estadounidense en el Caribe, se redibuja todo este tema de las rutas del narcotráfico y convierte a nuestro país en este nuevo epicentro. La presión del crimen organizado también se hace sentir en las infraestructuras. Por ejemplo, en horas de la noche se dio un comunicado por parte de la Autoridad Portuaria de Guayaquil que se declaró en emergencia por 60 días por temas de amenazas, extorsiones, que ponen en riesgo la continuidad del servicio público portuario. Entonces ya estamos hablando de que toda la estructura criminal también está afectando a la parte gubernamental. Y lo que más preocupa es que a nivel de homicidios, Ecuador está a nada de convertirse en el país más violento del mundo. Entonces, todo esto va a generar diversas situaciones que nos pone en el centro del huracán. Este nuevo tablero geopolítico delictivo, pues como usted bien lo está manifestando, tiene varias repercusiones. Dentro de ellas, una de las más importantes es este flujo de cocaína, de fentanilo y también de otras sustancias que van a comenzar a pasar por el territorio ecuatoriano. Va a haber una escala mucho más grande de drogas que pase por aquí. Esa es la primera parte. La segunda es que los puertos ecuatorianos van a verse saturados y es por eso, creo yo, que ya tenemos ciertas muestras. Al haber saturado, quiero decir que todas las organizaciones delictivas tratan de controlar ese puerto para poder manejar la carga, la droga. Y por eso es que van a comenzar a amenazar de una manera más directa, van a comenzar a tratar de tomarse esas infraestructuras para poder controlarlas. Y es por eso que estamos viendo al momento que el puerto de Guayaquil se declara en emergencia, que dos o tres de las grandes empresas empacadoras se retiran porque no pueden soportar la cantidad de extorsión que existe en ese puerto. Y pues la situación se vuelve sumamente más crítica para el país porque es una afectación también internacional. Es una afectación gravísima para el país. Hace unos días atrás, 3 o 4 días, cuando estaba en auge el bloqueo en el Caribe, se da una captura de 10 toneladas saliendo del puerto de Manta, donde caen cerca de 14 pescadores ecuatorianos y otros extranjeros. Esto quiere decir que ya no estamos capturando una toneladita, 2 toneladitas, que era algo normal en nuestro país. En otros países eso es una exageración brutal, porque hablan de tantas 20 kilogramos, 50, 100, 200 kilogramos. No, acá, sí, acá lo mínimo que hablamos es 1 o 2 toneladas. Era lo mínimo, pero ahora ya estamos viendo que esto se está incrementando y se va a seguir ¿Y incrementando. Ecuador está Pero preparado para solventar este tipo de situaciones? ¿Estamos preparados como Estado para sostener una batalla y enfrentar a estos grupos de delincuencia organizadas que ya serían grupos de delincuencia organizadas internacionales? a ver, primero, esto va a repercutir en los niveles de inseguridad del país, gravemente. Las organizaciones delictivas nuestras van a crecer y se van a convertir, perdón, en microestados delictivos. Contestando a su pregunta, no creo que el país esté en capacidad de hacer frente a una nueva arremetida de esta magnitud, porque van a redireccionarse todo el flujo de cocaína hacia los países de Brasil, Perú y Ecuador. Más a Ecuador por los puertos y por el control que tiene al ser la principal plataforma de exportación de cocaína a la cuenca pacífica. Entonces van a redireccionarse para allá. Pero este tipo de situaciones obliga al Estado a tomar ciertas decisiones estratégicas. ¿Cuál sería la primera decisión que debería tomar el Estado ecuatoriano? Una fuerza militar tipo una fuerza de tarea conjunta para operar en toda la frontera norte y taponar el ingreso de esas 950 toneladas que días atrás eran las que estaban entrando, ahora van a estar mucho más.
Esa es la una. La otra, una militarización temporal de los puertos ecuatorianos, no solo los que están a cargo del Estado, sino también los concesionados, porque por ahí sale la droga que da un contento. Entonces, se necesita taponar eso y la mejor forma de hacerlo temporalmente, hasta buscar otros mecanismos, es una militarización de estos puertos por parte de la Armada Nacional. En definitiva, son acciones que tenemos que cumplir rápidamente para poder hacer frente a esto. No tenemos la capacidad operativa, necesitamos cooperación internacional y en eso también ha entrado en juego esta iniciativa que tiene el presidente de la República de crear o colocar una nueva base militar, de ampliar los sistemas de cooperación internacional, de hacer una consulta popular para ver si es que la ciudadanía está de acuerdo con instalar una nueva base militar. En definitiva, son iniciativas que están orientadas para hacer frente a esta escalada posiblemente que se va a desarrollar en el territorio ecuatoriano. Coronel, y aquí también viene la pregunta, porque el día de ayer también se anunció de que va a venir el secretario de Seguridad de Washington, Marco Rubio, a reforzar acciones de seguridad tanto en Ecuador como México. ¿Cómo interpretar este tipo de situaciones? Mientras existe el bloqueo en el Caribe, más la visita del secretario de Estados Unidos, ¿están demostrando este país alguna estrategia para contener el narcotráfico fuera de sus fronteras? Pero Ecuador sigue sin tener una estrategia sólida. Lo que está haciendo Marco Rubio es generando una adhesión importante a la tesis norteamericana del combate y de la afectación directa hacia las estructuras de crimen organizado a nivel internacional. Y eso está haciendo. Entonces, eso es sumamente importante para poder mantener una hegemonía regional. Pero, no estamos analizando otra cosa y me permito plantearla en su programa. ¿Qué pasa si Estados Unidos solo se para delante de las costas venezolanas y colombianas, taponando el Caribe, como lo está haciendo indudablemente, y de ahí se queda de forma indefinida? Pues eso es una derrota comunicacional de Washington. Maduro va inmediatamente a salir en todos los medios de comunicación internacional a decir, somos el único país que frenó al imperio y no le permitió ingresar a este territorio que es soberano y tanta cosa más, bla, bla, bla. Segundo, va a darle un liderazgo interno más fuerte. Nadie lo ha podido derrocar ni sacar de ahí. Tercero, el cartel de los soles va a decir, ok, sigamos trabajando. Estados Unidos tiene una inacción ahí, no va a intervenir. Cuarto, le da a Maduro la posibilidad de seguir incrementando mayores milicias y diciéndole a las milicias, estamos haciendo bien, hemos amedrentado a los Estados Unidos. También se ven afectados ahí ante una no intervención de los Estados Unidos, se ven beneficiados, pues Cuba, Nicaragua, los otros carteles que dirán, bueno, no hay una posición firme de Estados Unidos, es solo una posición de estoy aquí pero no hago nada. Pero, la segunda hipótesis, si Estados Unidos interviene, que yo creo que es lo que va a hacer, ¿por qué? Porque primero, la cantidad de fuerza que tiene metida ahí, no solo nacional, sino también internacional, le obligan a una intervención similar a lo que pasó en Panamá en 1989 y lo que pasó en Haití en 1994 y 2004. Esas fuerzas se desplegaron en esos años, dijeron que iban a tratar de controlar y posteriormente pues intervinieron. Exactamente igual creo que va a pasar acá. Pero esa intervención pues que tiene que hacer Estados Unidos porque le está costando también un dineral, millones el desplazamiento de esta fuerza y cada vuelo de un avión o de un submarino nuclear pues cuesta cualquier cantidad de dinero a los contribuyentes estadounidenses. ¿Qué pasa con Estados Unidos y con Donald Trump? Pues Donald Trump necesita ganar un impacto mediático. Y el impacto mediático es porque se acercan y se aproximan las elecciones en Estados Unidos. Y Donald Trump ha perdido popularidad en el electorado hispano. Necesita recobrar esa aceptación. ¿Y cómo hacerlo? La mejor forma es derrocar a un dictador
eliminar un cartel importante que estaba metiendo drogas hacia los Estados Unidos y nuevamente devolver la democracia al verdadero presidente de los Estados Unidos y al pueblo, perdón, de Venezuela y al pueblo venezolano, devolverle. Eso cambia y va a generar una aceptación importante en América Latina. Pero también tiene esta intervención complicaciones geopolíticas globales, porque China, Rusia, Irak no ven con buenos ojos de este desplazamiento. Rusia no tanto, se ha quedado un poco al margen, porque luego de la conversación que tuvo con Donald Trump, Putin en Alaska, parece que llegaron a algún acuerdo. Yo cedo Venezuela y tú no te metas mucho en Ucrania. Y por eso es que Rusia más bien se ha mantenido al margen de lo que está pasando en el Caribe. No así China y Irán, que ellos han manifestado públicamente de que están en contra de esta intervención norteamericana y a favor de Venezuela. Sin embargo, esas solo han sido declaraciones retóricas, diplomáticas. No han concretado con recursos ni medios para que Venezuela pueda mantener un frente mucho más sólido. No ha pasado lo mismo con Estados Unidos, que al intervenir allá, Francia ya se sumó, están por sumarse algunos otros países de Europa, según lo que se conoce. En Latinoamérica, países también tienen la misma tesis de Estados Unidos y algunos países que están cerca de las costas de, de Venezuela han facilitado sus instalaciones para que puedan recargar y que puedan también pues reabastecerse. Entonces, hay una coalición internacional que no la tiene Venezuela al momento y que está presionando directamente sobre este desenlace, lo que Coronel, va a afectar al resto de países, no solo a Venezuela. Si allá va mi pregunta, o sea, más allá de esta narrativa antidrogas, esto ya estábamos entendiendo de que podría tratarse de una jugada geopolítica de Washington para cortar influencias con países como usted mencionaba, Rusia, China, Irán, en América Latina. Pero ¿hasta qué punto la población venezolana, por ejemplo, puede verse afectada directamente con este despliegue militar? Y también, ¿por qué estamos hablando de que existen gobiernos que respaldan a Maduro y existen otros que apoyan a Estados Unidos? ¿Esta división puede fragmentar aún más los bloques regionales? ¿Puede dividir a nuestra América Latina? Indudablemente, porque cada uno de los países tiene una posición. Al momento, la posición de respaldo a Venezuela en América Latina solo está dada por Colombia de una manera directa. Brasil se mantiene al margen, aunque participó, de acuerdo a lo que se conoce, en una posible facilidad para la fuga de Maduro y su corte desde o por Brasil, y eso salió a ser denunciado por el Mossad israelita. Pero, yo creo que en el contexto, algunos de los países que están cerca de Venezuela, son pocos, y van a ser afectados también directamente por esta intervención. Pero los otros países de la región están a favor de Estados Unidos, entonces hay una polarización. Cada uno de ellos va a tratar de emitir sus criterios y formular ciertas opiniones sobre este tema y esta posición. Pero, recuerden que la potencia mundial que está interviniendo en los Estados Unidos no es que va a dejar que esos países que no le apoyaron sigan tranquilamente. Van a ver cómo comienzan las sanciones económicas y el ahogamiento económico a esos países. Y ahí Y vemos eso escenarios como, por ejemplo, los de Cuba, otros países adicionales. Ahora, esto estamos teniendo un tema de que también va a afectar a la cooperación internacional, la diplomacia regional. Hay muchísimas personas que hablan de afectación a soberanía, pero la guerra que tiene marcada actualmente Estados Unidos es hacia el cartel de los soles y en consecuencia a quien presuntamente sería el líder de dicho cartel, que es Nicolás Maduro. Entonces, dentro de todo esto, coronel, que lo hemos analizado, que lo hemos explicado y que muchísimas personas nos están escuchando, si Ecuador no se pone en un buen escenario, si no logra anticipar o contener los movimientos del crimen organizado, también hacia dónde vamos nosotros. nosotros vamos hacia una etapa
muy grave, que es la de una plataforma importante del crimen organizado. Vamos a ser desbordados por la cantidad de droga que va a comenzar a entrar al territorio ecuatoriano. Las condiciones de seguridad del país se van a agravar mucho más de lo que están al momento y tendremos pues el camino mucho más seguro hacia lo que es un narcoestado, porque va a haber una penetración indudablemente, y lo que es un estado fallido. Lo que decía mi gran amigo Pancho Huerta, pues se está acercando a raudales y creo que debemos de evitarlo a toda costa. Y el gobierno, a mi manera de pensar, debe comenzar a hacer estos análisis para poder estar adelante de las jugadas que se están generando en el contexto internacional y que nos van a afectar. Esto, indudablemente que tienen que hacer esos análisis al interior del gobierno y también los sistemas de inteligencia nacional deberían estar haciendo este tipo de análisis. Coronel, y en el escenario más probable, que es el enfrentamiento ya directo entre Venezuela, ¿cuál sería la mejor salida? O sea, ¿Maduro podría presentarse y negociar? ¿O sería también un endurecimiento del régimen o un cambio forzado en el caso de la intervención externa? ¿Hacia dónde a nivel de Venezuela nos vamos a encontrar en los próximos días ese escenario? A ver, Venezuela está comenzando a tener ya fracturas internas en las fuerzas militares venezolanas y en el SEBIN, el sistema de inteligencia venezolano. El día de ayer o antes de ayer se acaban de fugar una cantidad de presos que estaban en la cárcel de máxima seguridad controlada por el sistema de inteligencia venezolano. Entonces, eso da una muestra de que hay una fragmentación al interior para que se dé este tipo de situaciones. Eh, pero lo que yo veo también es que al haber este tipo de fragmentaciones, el gobierno se queda mucho más débil. ¿Y qué es lo que podría hacer Nicolás Maduro? Podría pues pedir su salida o salir hacia otro país de la élite socialista para recibir allá una protección o resguardo, que sería lo más lógico porque de entrar las fuerzas lo van a capturar y lo van a llevar a que rinda cuentas no solo a él, a Diosdado Cabello, a Padrino López y otro poco de gente, son como 12 o 15 del cartel de los soles, militares y civiles, que irían a parar a Washington a ser acusados de estos crímenes que ahora son catalogados como actividades terroristas. Por lo tanto, no tiene un buen panorama. La otra sería, la peor sería que Maduro permanezca en el poder y se afiance ahí. Pero la fuerza que tiene Nicolás Maduro de milicianos, que son pasados de los 65 años, casi la mayoría, no es una fuerza altamente combativa. Segundo, el armamento que dispone Venezuela no está en condiciones óptimas por el presupuesto que no tiene este país. Y pues los Estados Unidos, con esta fuerza que es pequeña para los Estados Unidos, pero que es inmensa para cualquier país latinoamericano, pues tiene la capacidad de actuar inmediatamente con las consecuencias que esa actuación puede traer. Coronel, ahí viene otros temas que no hemos abordado. Ya hemos abordado la parte militar, la parte política, la parte regional, pero también Venezuela tiene un punto estratégico que es el impacto económico petrolero. ¿Cómo incidiría la presión de Estados Unidos en esta industria petrolera venezolana, especialmente ahora que exporta también hacia Asia y tiene vínculos con China e India? O sea, ¿podría este despliegue naval afectar estas rutas marítimas de comercio energético en el Caribe? Podría darse ese tipo de afectación, pero al margen de eso, recuerde usted que la producción petrolera venezolana ha tenido un quiebre bastante drástico. Ya no es la producción que tenía anteriormente, ahora es casi mínima. ¿Por qué? Porque casi la mayoría de PDVSA, yo diría las infraestructuras de PDVSA, están colapsadas, están roídas, y ya no sirven, necesitan hacer una regenería total. Por lo tanto, pues lo que puede hacer ahí es mínimo con relación a lo que va a afectar. Pero si es que entra otro gobierno, el presidente González, que es el presidente electo de Venezuela, pues las condiciones también cambian sobre el área petrolera, a quién va a vender petróleo y a quién no. Entonces, eso también es importante y por eso es que puede estar preocupado
China, Medio Oriente, porque Venezuela, de cambiar el régimen, también va a tener ciertas orientaciones hacia dónde o con quién quiere comercializar. Y no creo que sea para el gobierno de González y de María Corina Machado, pues seguir colaborando con China, con Rusia e Irán. Yo siento que estamos viviendo un nuevo capítulo de una guerra fría y ahora en Latinoamérica, coronel, y quizás me estoy adelantando, pero hacia donde nos estamos dirigiendo, porque Venezuela ha sido un país golpeado que vive una de las mayores crisis migratorias. No se sabe qué mismo va a pasar en esta tensión que está escalando fuertemente a nivel internacional, cuál sería esa oleada de migración que va a generar la presencia de los buques de Estados Unidos. Colombia no está preparado, Ecuador no está preparado, Perú no está preparado. Entonces, también desde el punto de vista del derecho internacional, se cuestiona de que Estados Unidos está movilizando bajo el argumento antidrogas sus buques, pero que está afectando soberanías territoriales. Entonces, es increíble poder abordar cada uno de estos escenarios. Entonces, podría, de manera general, ya nuestros puertos, la base logística, dentro de esa estrategia, tomar alguna especie de partido. Indudablemente que ya el Ecuador tomó partido. En el momento que declara el presidente Noboa al Cartel de los Soles como un grupo terrorista, está alineándose bajo la estructura de pensamiento norteamericana. Y el Marco Rubio está visitando el Ecuador, me imagino yo también para agradecerle al presidente Daniel Noboa, pues al haber sido el segundo país, luego de Estados Unidos, en declarar como grupo terrorista a el Cartel de los Soles. Entonces, hay una conexión, hay una cierta relación y buena con los de Estados Unidos en este sentido, pero también eso trae ciertas complicaciones, porque los enemigos de Estados Unidos van a considerar a ese pequeño país llamado Ecuador también como objetivo de sus retaliaciones. Increíble, coronel. Eso me quitó el aliento. Coronel, yo quiero... Es que ese es el tipo de análisis que tienen que hacer los sistemas de inteligencia, a eso me refiero, y el gobierno. Tienen que ver los pros y los contras. Un sistema de inteligencia trabaja así, se le va diciendo, esto pasa, pero estas son las consecuencias, y usted tome la decisión o tome estos correctivos. Coronel, yo quiero agradecerle por este No, diálogo. gracias a usted Quedó también. claro de que el tablero internacional se está moviendo y nuestro país está en el centro de esta presión, que no solamente es una presión a nivel de gobiernos internacionales, sino también del crimen organizado. Y como usted mencionaba, es importante tener estos debates y comprender los alcances y hacia qué punto nos estamos dirigiendo. Hace días hablábamos aquí en la radio de que Ecuador está a nada de convertirse en el país más violento del mundo, porque según las cifras del Ministerio del Interior, hasta julio del 2025 solo en el país se daban 5.200 homicidios, es decir, 24 asesinatos por día. Cada 58 minutos ocurría un hecho de violencia en nuestro país y son cifras alarmantes, pero con todo esto que hemos analizado significa que esto no va a parar, que esto va a seguir y que efectivamente somos el centro de la situación de todo este problema internacional y también nacional y que no estamos preparados. Es correcto su análisis, eso es lo que está pasando y eso es lamentablemente lo que va a pasar en nuestro país. Pero creo que el Estado tiene que tomar las medidas adecuadas rápidamente para poder contrarrestar estas acciones del crimen organizado. ¿Qué le diría a los ecuatorianos que al escuchar todas estas cifras y hacer este análisis entramos en caos, en desesperación, en preocupación? No, yo lo que creo es que el Ecuador es un país sumamente resiliente y al ser resiliente, pues lo que tiene es que se adapta rápidamente a estas cosas. El asunto es contar con una decisión política para hacer frente y tomar los correctivos políticos estratégicos que se necesitan. Esto es importante y vital. Si no tomamos los correctivos y no generamos política pública también de seguridad por parte del Estado, esto va a decantar rápidamente en una acción mucho más grave para el país. Necesitamos que el Estado tome conciencia de estos nuevos escenarios y actúe inmediatamente. Y la población, pues, estamos para apoyar ese tipo de decisiones. Muchísimas gracias, coronel, le Gracias a agradecemos. usted. Son las 7 de la mañana con 33 minutos, vamos a una breve pausa y ya volvemos con nuestra siguiente entrevista.
espacio publicitario. En Cedil sabemos que la seguridad significa más que solo vigilancia. Con una combinación única de tecnología de vanguardia, ofrecemos un servicio de protección incomparable. Nuestro equipo, altamente capacitado, está comprometido con la excelencia. Nos adherimos estrictamente a las leyes y normativas internacionales, garantizando un entorno seguro. Descubre la diferencia que Cedil puede hacer en tu vida. Visítanos en el kilómetro 5,5 vía Manta Rocafuerte frente a Cementerios Parques del Recuerdo o llámanos al 099-818-6129. Tu seguridad, nuestra pasión. Casa Rosada, un auténtico tesoro en el corazón de Manta. Desde 1918. Una experiencia gastronómica que no podrás olvidar. 4 niveles, 4 mundos. Ven y descubre el Café Toquilla con los más ricos desayunos, postres y platos típicos con sazón criolla. Realiza tus reuniones corporativas en nuestras salas de negocios VIP de El Puerto, con servicios de primera para tus eventos. Sorpréndete en nuestro restaurante gourmet principal, La Casona, con decoración europea y los mejores platos internacionales de temporada. Sin lugar a dudas, algo muy diferente y exclusivo. Relájate en un ambiente moderno con la mejor vista a la bahía de Manta. En la terraza Rooftop, con una carta de parrilladas, mariscos y deliciosos cócteles. Visítanos en la calle 11 y avenida 1, frente al Parque de la Madre. Casa Rosada, el sabor de nuestra historia. Fin de espacio publicitario. Radiovisión 650M. Sintoniza tu dial.